Buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista, la verdad que permanece, le da la más grata bienvenida para el culto dominical del día de hoy. Podemos hacer una oración en nuestras casas, inclinamos nuestros rostros y cerramos los ojos. Señor, en este día te quiero dar gracias, Padre, por un día más de vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te quiero pedir por aquellos hermanos que si tienen alguna enfermedad o algún problema, Señor, tú pongas tu mano sobre ellos, Padre, y les des fortaleza. También, Señor, te pido por todos los hermanos que nos están viendo el día de hoy, Señor, que abra su corazón y su mente, Padre, para entendimiento de tu palabra. Amén. Hermano, pasamos a la lectura. Podemos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2, 6, 9. 1 Corintios 2, 6, 9. Dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que aman. Amén. Hermanos, ahorita vamos a pasar a los cantos. Acompañando de sus casas, recuérdense que esto no es para nosotros, sino para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a entonar algunos himnos para adorar a nuestro Dios. El primero se llama Al estar aquí, es el número 37 del himnario presbiteriano. Pero hay un texto que vamos a citar y a leer que tiene que ver mucho con este canto. Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Cantemos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor
Génesis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, dime mísero pequeño vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me blanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y livia blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fiel. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me blanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y livia blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creó Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura tendré. Sé que solo en ti me blanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cantemos: el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal,
siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor. Ageo 2, verso 9. En el seno de mi alma. Himno 321. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, y una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, que en el fondo del alma ha de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, al autor de la paz he de ver, y en qué lindo más dulce que allí he de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz él podrá recibir. Paz, paz, cuán dulce paz
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Muy bien, hermanos, llegó la hora de la reflexión. Les pido que tengan sus Biblias a la mano. ¿Me pasan mi Biblia, por favor, Bertita? Busquen sus Biblias, hermanos, y ábranlas, por favor. En la primera carta a los Corintios. Ustedes recordarán que hace 8 días iniciamos unas reflexiones sobre la primera carta a los Corintios. Solo como para darle marco a lo que vamos a estar estudiando, debemos recordar que la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo y su tema central es el cuerpo. El cuerpo como iglesia y el cuerpo como organismo individual. En esta carta, Pablo va a tratar problemas relacionados al cuerpo. Primero, ¿acaso está dividido Cristo? Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está dividido. Posteriormente nos dirá que nuestro cuerpo, de manera individual, es el templo del Dios vivo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? También se nos dirá que el cuerpo no es para la fornicación. También se nos explicará que el matrimonio es un cuerpo, en donde el esposo es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del esposo y el Padre la cabeza de Cristo. En ese orden, el cuerpo también como la sección en la cual podemos encontrar la sumisión a las autoridades, tanto en el matrimonio como a Dios. También se nos dirá que el cuerpo ha de resucitar en el capítulo 15, desmintiendo la enseñanza de los gnósticos que enseñaban que no íbamos a resucitar corporalmente. De manera que si hay un tema, una hebra melódica que va tocando durante todo este documento, es el tema del cuerpo. Hace 8 días hablamos de las divisiones en el cuerpo de Cristo y mencionamos que muchas veces el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, llega a sufrir conflictos, llega a sufrir divisiones, porque muchas veces, como el apóstol Pablo enseña, la iglesia se va a fragmentar en 3 partes. Unos que son naturales, Corintios capítulo 2, verso 14. Un hombre natural, una persona natural es aquella que está en la iglesia, pero que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En consecuencia, no ha nacido de nuevo, en consecuencia, no es hijo de Dios, y este tipo de personas son la cizaña que conforman el conflicto, las divisiones, los problemas. En el contexto de la primera a los Corintios, la fornicación, la idolatría, el sacrilegio, la falsa doctrina. Pero también el apóstol Pablo nos ha dicho que hay cristianos en el cuerpo de Cristo. Personas que sí han nacido de nuevo, pero él los llama carnales, niños en Cristo. Y aunque estos sí son hijos de Dios, aún son inmaduros, son incapaces para comer alimento sólido, son incapaces para poder poner sus ojos en Cristo y por eso la ponen en Apolos, en Pablo, en algún predicador. Son incapaces de tener una vida íntegra en cuanto al espiritual se refiere y por eso producen divisiones, conflicto, problemas. A nosotros nos interesa el tercer grupo, los espirituales. Primero a los Corintios capítulo 2, verso 15 nos habla del espiritual como alguien que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo, una mente cristocéntrica.
Es un hombre que puede entender las cosas maduras en cuanto a la doctrina se refiere. Pero vamos a hablar de manera muy exhaustiva. ¿Quiénes son los espirituales? Hoy tiene usted la oportunidad de saber quién es un hombre espiritual. Y es que este tema es también un tema medular en la carta a los Corintios, porque muy en especial la iglesia de Corintio pensaba que los espirituales eran dos tipos de personas: aquellos que manifestaban dones extraordinarios, como el don de lenguas, el don de profecía, o aquellos que tenían una gran fe, un gran conocimiento, una gran habilidad para compartir el mensaje de Dios. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta que los hermanos de Corinto tienen una idea equivocada de lo que significa ser un hombre espiritual. Ellos están pesando al hombre espiritual de acuerdo a ciertas cosas que no son precisamente las marcas de un hombre espiritual. En algunos círculos sectarios, hay que decirlo, iglesias sectarias, llegan a enseñar que los espirituales, o incluso a exagerar, llegan a decir que los salvos son únicamente aquellos que lleguen a hablar en lenguas, que cuando Cristo venga, ellos son los únicos que se van a salvar. Pues eso era algo similar a lo que estaban pasando los corintios. Ellos pensaban que los espirituales eran aquellos que hablaban en lenguas, que profetizaban, que recibían revelaciones o que tenían una capacidad importante para entender y explicar la palabra de Dios. Nosotros no debemos medir la vida espiritual de una persona por sus obras. Debemos medirlo a la luz de lo que Pablo nos va a explicar. Pero entonces, si usted cree que es espiritual porque predica, si usted cree que es espiritual porque habla en lenguas, si usted cree que es espiritual porque hace algunas cosas, hoy tenemos la directriz en la primera a los Corintios para saber quién es un hombre espiritual, una mujer espiritual. Acompáñenme a primera a los Corintios, capítulo 12, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 3. La lectura que voy a hacer es muy diferente a lo que usted tiene en el primer verso, pero lo voy a hacer así muy adrede y les voy a explicar por qué. Dice el texto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Noten cómo he leído el texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Estoy omitiendo la palabra dones. Sabéis que cuando erais gentiles, se os llevaba y se les extraviaba como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es un sinónimo de maldición. Algunos de los corintios, al hablar en lenguas, muy probablemente maldecían a Cristo. Y Pablo dice que ninguno que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En el texto griego, verso 1 del capítulo 12, la palabra chariti o la palabra charismata, que es la palabra que se traduce como dones, no aparece. Usted va a buscar en todos los manuscritos existentes y en ninguno de ellos aparece la palabra dones. Sin embargo, los que traducen la Biblia para darle sentido, muchas veces nos apoyan colocando algunas palabritas que nos ayudan a amplificar la idea y a facilitarnos el significado de algunos pasajes. Sin embargo, hermanos, esto muchas veces es una espada de doble filo, porque aunque en algunas ocasiones nos ayudan a darle un mejor sentido al texto, en algunas ocasiones también están provocando que el texto pierda su sentido original. Y es por eso que debo explicar yo que el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14
no tienen como tema central los dones espirituales. Como la palabra dones no existe, voy a remitirme al texto como dice en los manuscritos más antiguos. El texto tendría que decir estrictamente: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los espirituales. Incluso algunas traducciones en la palabra dones le ponen un corchete como para advertirnos que esa palabra no existe, pero fue añadida para darle mejor sentido. Esto nos confunde mucho porque entonces cuando leemos el capítulo 12 pensamos que se nos va a hablar de los diferentes dones que hay en la iglesia. La realidad es que aunque se van a hablar de algunos dones, el tema central no son los dones, sino más bien quiénes son los espirituales. Entendiendo ya esto, hermanos, Pablo nos está diciendo: hermanos, yo no quiero que ignoren sobre quiénes son los espirituales. No quiero que sean ignorantes acerca de quiénes son los hombres, mujeres, hermanos espirituales. Así que nos va a enseñar a través de 3 capítulos quiénes son los espirituales. Recuerden que ese fue el conflicto, que no todos eran espirituales. En el capítulo 2 se nos dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y pareciera que va a perder el tema, pero en el capítulo 12 va a hablarnos otra vez de los espirituales, puesto que en el capítulo 11 está hablando otra vez de conflictos y divisiones en la cena del Señor. Entendiendo eso, nosotros vamos a poder entender quiénes son los espirituales a la luz del capítulo 12, a la luz del capítulo 13 y a la luz del capítulo 14. ¿Es usted un cristiano espiritual? Tiene que verlo a la luz de estos pasajes. Bueno, el apóstol Pablo empieza a decir en el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí sí aparece la palabra dones. Se nos dice que hay una gran diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Del verso 4 al verso 6, el apóstol Pablo clasifica la obra del cuerpo de Cristo en 3 secciones: dones, ministerios y operaciones. 3 partes fundamentales de la obra eclesiástica: dones, ministerios y operaciones. A todo esto en conjunto, en el verso 7, Pablo le llama la manifestación del Espíritu. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Del verso 8 al verso 11, se nos va a dar una lista que incluye dones, ministerios y operaciones. Por eso no debe pensar usted que todos estos son dones, porque en esta lista que se nos da del verso 8 al verso 11, no tenemos únicamente dones, sino también operaciones. Y en el capítulo 12, del versículo 28 al 29, se nos da otra lista donde aparecen ministerios y operaciones. De manera que no podemos hablar únicamente de dones, sino de dones, ministerios y operaciones. Bueno, se nos dice que a algunos hermanos, por la manifestación del Espíritu, verso 8, se les da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, verso 9, a otro se le dan dones de sanidad, verso 10, a otro el hacer milagros. El texto en el verso 10 diría operaciones milagrosas, a otro por profecías o profecía, verso 10, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En el capítulo 12, versículo 27, nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y se nos da otra lista, hermanos, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, eso ya es un ministerio, no es un don, es un ministerio. Luego profetas, otro ministerio. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, operaciones. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El punto es, en el cuerpo de Cristo hay una gran variedad
dentro de la cual existen dones, ministerios y operaciones. Bueno, entendiendo esto ya, estando ya contextualizados, ¿cuál era el problema? Que la iglesia de Corinto no tomaba su lugar en los dones, ministerios y operaciones que le correspondía. Es decir, algunos miembros de la iglesia se quejaban y no querían colaborar en el ministerio que Dios les había otorgado. Es muy probable que algunos quisieran ser maestros, pero Dios les había concedido el ser diáconos. Es muy probable que algunos hubieran querido el don de lenguas, pero Dios no se los había concedido. El punto es que Pablo les exhorta y les dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo de Cristo es la analogía de nuestro cuerpo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es alusión a la obra de la regeneración. En su momento vamos a explicar qué es el bautismo en el espíritu. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el ser regenerados por el Espíritu, el recibir el Espíritu Santo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo Pablo es que algunos hermanos decían, como no soy el que habla en lenguas, yo no tengo funciones dentro de la iglesia. Otros decían, porque yo no profetizo, entonces por eso no soy parte de la iglesia. Traducido al lenguaje actual, puesto que yo no soy pastor, puesto que yo no soy un diácono, puesto que yo no tengo una actividad en la iglesia, yo no tengo actividad dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la implicación que daban estos hermanos. Esto era un acto de inmadurez porque si usted ha sido creyente, ha recibido el Espíritu Santo y se ha bautizado, usted forma parte del cuerpo de Cristo y tiene una función asignada por Dios. Ahora, noten que en el verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Esta mano que tengo aquí, Dios me la dio y quiso que fuera mano. Toda la vida va a ser mano. No es que algún día Dios va a permitir que trabaje como pie. Su función va a ser mano y va a ser su función permanente. Estos ojos que tengo, Dios me los dio, los quiso colocar ahí de esa manera y toda la vida van a ser ojos. Esto nos indica que cuando alguien entra al cuerpo de Cristo, cuando a un miembro Dios le da un ministerio en específico, su ministerio siempre va a ser ese. Así como el cuerpo tiene miembros de carácter permanente, si Dios lo llamó al pastorado, siempre va a ser usted pastor. Si Dios lo llamó para enseñar, usted siempre va a enseñar. Si Dios lo llamó para el diaconado, usted siempre va a trabajar en el diaconado. Esto no significa que no podamos ayudar en los otros ministerios, pero tenemos una función específica. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos la oración y la palabra de Dios. Noten entonces cómo el cuerpo es repartido como Dios quiere. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Es decir, yo no puedo decirle a la hermanita, yo no la necesito, al hermanito, yo no lo necesito. Ni ellos pueden decirme a mí, yo no lo necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pensando en nuestro cuerpo físico, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Nuestra cabeza? ¿Nuestro cuerpo? ¿Qué es más importante? Nos daremos cuenta que en valor los dos son importantes porque el uno no puede existir sin el otro. Se nos habla de la codependencia entonces entre los miembros del cuerpo. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjense, hermanos, en nuestro cuerpo físico, ¿cuáles son los miembros que aparentan más debilidad? Los que debemos cubrir más. Los ojos, por ejemplo.
Son muy débiles, pero son de los más necesarios. Y así puede haber hermanos que parecen muy menospreciables, muy débiles, insignificantes, pero la Biblia dice que son los más necesarios. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Hay miembros en nuestro cuerpo que parecen viles, que no parecen muy dignos. Por ejemplo, nuestras partes íntimas. Estas las tenemos que vestir de manera muy especial, con ropa especial, porque a nuestro parecer son partes viles. Esto es lo mismo aplicado a la iglesia. Aquellos miembros que parecen viles, a estos Dios viste de mayor dignidad. Versículo 23. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquellos miembros que parecen feos, que no son muy bonitos, los tratamos con mucha delicadeza. Verso 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre espiritual? Bueno, en primer lugar, el hombre espiritual, la mujer espiritual, es aquel cristiano que se mantiene activo en el cuerpo de Cristo. Mi mano, si no me sirviera porque es floja, porque no quiere participar, va a afectar mi otra mano. Ella se va a cargar de todo el trabajo. Si un ojo no me funciona, el otro se va a cargar de trabajo, se va a forzar más. Cuando usted no participa en el cuerpo de Cristo, cuando usted solamente es un miembro inactivo, que no cumple con una función, que no cumple con un ministerio, usted no puede ser considerado un hombre, una mujer espiritual. En primer lugar, entonces, los espirituales son aquellos que participan activamente en el cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, usted debe preguntarse, ¿yo soy activo en el cuerpo de Cristo? ¿Yo realmente participo en la actividad de la congregación? ¿Cumplo con mi función? O muy a duras penas, a veces lo hago, y si puedo, y si me queda cerca, y si tengo la posibilidad. Realmente, hermanos, un espiritual está activo en el cuerpo de Cristo, se sacrifica, ve la manera de trabajar para el Señor en el cuerpo de Cristo. Predicarle a las personas allá afuera es una labor muy bonita, pero Pablo está hablando de la actividad en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 13, después de explicarles que el hombre espiritual es aquel que se mantiene activo en el cuerpo de Cristo, aquel que administra sus dones en el ministerio que Dios le dio, Pablo nos va a dar otra característica de quién es el hombre espiritual. Verso 1 del capítulo 13 dice, bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo llega a otro nivel. Primero, el hombre espiritual sí es alguien que se mantiene activo en el cuerpo de Cristo, pero puede ser que usted sí se mantiene activo en el cuerpo de Cristo, pero eso no va a bastar para ser considerado un hombre, una mujer espiritual. El apóstol Pablo dice, usted puede hablar en lenguas y aún así no tener amor. Usted puede ser un profeta, puede predicar la palabra y aún así no tener amor. Verso 2. Usted puede entender todos los misterios, puede entender lo que dice Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, los pasajes más complicados, y aún así no tiene amor. Usted puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha fe, de tal manera que los montes se trasladen de un lado a otro, y aún así no tiene amor. Es más, usted puede ser un hombre, una mujer caritativo, dadivoso, puede repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres, pero eso no significa que usted tenga amor. Incluso usted puede entregar su cuerpo para ser quemado,
como cualquier hombre que ama su religión y que está dispuesto a morir, pero eso no significa que usted tenga amor. Entonces el apóstol Pablo nos dice que si no tenemos amor, de nada nos sirve ser ministros en la iglesia. Si no tenemos amor, nada somos. Y entonces nos va a dar una lista de lo que es el amor, una serie de aspectos de lo que es el amor. Primero debemos entender que el amor solo proviene de Dios, hermanos. El amor es el tema central de la Biblia. El amor es el atributo de Dios. Todo lo demás son expresiones de ese atributo, el amor. De manera que el amor debe ser la esencia de lo que somos. El amor debe ser la expresión máxima del cristiano. ¿Pero qué es el amor? El amor no solamente es entregar la vida por. El amor es colocar un valor sublime sobre algo o alguien a quien consideramos importante. El amor es valorar en desmedida. El valor entonces va a implicar entregar la vida, pero porque hay un valor de por medio. Pablo nos dice, el amor es sufrido, verso 4, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Es usted una persona así, dentro del cuerpo de Cristo? Fíjese, vamos a pensar en la lista. ¿Usted es sufrido? Es decir, cuando haya que sufrir un agravio, porque hay una injusticia con algunos hermanos, ¿usted es sufrido? Dice, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Cuál es su actitud para con sus hermanos? ¿Es usted benigno o es usted jactancioso? Hay soberbia y orgullo en su corazón. Dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuando se toman decisiones en la iglesia para agradar a Dios, ¿busca usted su propio beneficio? Porque el amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo andamos con el rencor, hermanos? Entre hermanos, estamos hablando en el contexto de la iglesia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Se goza usted en la verdad? ¿Ama usted la verdad? Cuando viene el tiempo de la verdad, de la enseñanza de la verdad, ¿es importante para usted? ¿La valora? Porque ahí se está manifestando el verdadero amor. El amor nunca deja de ser, el amor es eterno, el amor es el ser de Dios. Pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. Lo que está diciendo Pablo es, lo que hagamos en la iglesia en algún momento va a tener su fin, pero el amor nunca deja de ser. Ahora permanecen, verso 13, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Un hombre espiritual no solamente se mantiene activo en el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el hombre espiritual es consistente con el amor. El hombre espiritual es consistente con el amor. Y recordemos que el amor no solamente es solapar el pecado y acariciar a los hermanos que fallan. El amor es hablar con la verdad. El amor es restaurar con espíritu de mansedumbre. El amor es confrontar. El amor es hablar la verdad. El amor es actuar como Cristo actuó. Él es nuestro mayor ejemplo del amor. Pero entonces Pablo llega a una tercera sección, el capítulo 14. Recordemos que los corintios pensaban que habían dos dones que los calificaban como espirituales. Muy en especial, ellos pensaban que el hablar en lenguas y el profetizar los hacía personas espirituales. Es una especie de misticismo que aún circula en las iglesias neopentecostales y carismáticas, en donde se enseña que si el pastor tumba a la gente, si el profeta dice lo que va a pasar en el futuro, si la hermanita tuvo sueños, si el hermanito habló en lenguas, entonces ellos tienen una unción superior y en consecuencia son hermanos espirituales. Bueno, primero debemos decir que Dios no da el Espíritu por medida, que el Espíritu Santo que Dios derramó en mí en abundancia, lo derramó también en el hermano Luigi, en la hermana Marichuy, en la hermana Greta, en todos aquellos que han creído. Tito capítulo 2, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por elevamiento en la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, todos tenemos el mismo espíritu, la misma abundancia. Sin embargo, algunas sectas o algunas corrientes pseudocristianas sí enseñan que hay algunos hermanos que están por encima de otros, solo por decir que hablan en lenguas, profetizan, tiran a la gente, tienen sueños, visiones, etc. Entonces Pablo va a tocar dos puntos, las lenguas y la profecía. Las va a explicar bíblicamente, tomando textos del Antiguo Testamento, para que ellos entiendan que el uso que ellos le estaban dando a estos dones era equivocado, errado y completamente en contra de Dios. Debo explicar que no podemos juzgar las experiencias de las personas, pero sí las debemos medir a la luz de la palabra de Dios. En el capítulo 14, versículo 1 dice, sigan el amor. Ya acabé con el tema del amor, ya hablé del ministerio en la iglesia, ya hablamos del amor, 2 marcas del hombre espiritual, pero ahora voy con otra cosa. Sigan en el amor y procuren los dones espirituales, ahí se aparece la frase. Pero sobre todo que profeticéis, es decir, que prediquen. Profetizar es una palabra griega, profecía, que se puede traducir libremente como proclamar el mensaje de Dios. Así es, la profecía es hablar en nombre de Dios, el mensaje divino. Ahora dice en el versículo 3, ahí nos va a definir qué es la profecía. Primero me voy a enfocar en eso, ¿qué es la profecía? Dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. 3 elementos de la profecía, ¿cuáles son? Edificar, exhortar y consolar. ¿Cómo puede identificar a un profeta usted? Un profeta es aquel que a la hora de enseñar edifica al cuerpo de Cristo, exhorta al cuerpo de Cristo y consuela al cuerpo de Cristo. En ningún momento se nos dice que la profecía estrictamente tiene que ser la adivinación de lo porvenir o la predicción de aquello que va a pasar en un futuro. Nunca se nos dice aquí que la profecía tiene que ver con que se adivina lo que hay en tu corazón. Estrictamente la profecía es el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por otra parte, más adelante en el capítulo 14, verso 26, se nos dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Más adelante dice, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando dice los demás juzguen, significa que cuando yo me paro en este púlpito a predicar, a enseñar, o cuando pasa nuestro hermano Aurelio, nuestro hermano Rafa, nuestro hermano Eric, sea quien sea, usted tiene la libertad de examinar, de juzgar, de discernir lo que se está diciendo. Entonces un profeta sí debe ser puesto en tela de juicio. Y recordemos, el profeta está hablando la palabra de Dios, pero lo podemos examinar. Tenemos que pesarlo a la luz de la verdad. Por eso dice el que profetiza, Romanos capítulo 12, versículo 3, hágalo conforme a la medida de la fe. La profecía está en el marco de lo que creemos, en el marco de nuestra ortodoxia cristiana. Verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, ¿qué es la profecía? Aprendizaje. Y todos sean exhortados, ¿qué es la profecía? Exhortación. Verso 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiso decir? Un profeta de Dios se caracteriza por tener dominio propio. Un profeta de Dios no es aquel que produce escándalo, desorden, no es aquel que entra en éxtasis, no es una persona imprudente. Un profeta tiene sujeto a su espíritu, su dominio propio, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ya explicó entonces Pablo de manera muy específica qué significa ser un profeta. Ya con esto está depurando la idea equivocada que los corintios tenían y que muy probablemente algunos de nosotros tengamos. Ahora, con respecto al don de lenguas, hay hermanos que se consideran cesacionistas, es decir, creen que el don de lenguas ya cesó. Regularmente este tipo de hermanos buscan
defender la palabra, pero han tenido probablemente un contexto en el neopentecostalismo o han tenido contacto con iglesias que han usado el don de lenguas de manera equivocada, fingiendo, inventando, torciendo las escrituras, y por eso han preferido enseñar que las lenguas han cesado. Me gustaría dar mi opinión personal, hermanos. No hay ningún texto que pueda decir que las lenguas ya cesaron. No hay ninguno. ¿Cómo puedo decir que las lenguas ya cesaron, pero no cesó el don de la fe o la ciencia? Tenemos que estar muy en claro que no hay ningún texto que diga eso. Cuando el texto de 1 Corintios capítulo 13 dice que vendrá lo perfecto y entonces lo que es en parte se acabará, nunca está diciendo que lo perfecto llegó cuando llegó el canon. Aún seguimos conociendo en parte, hermanos. Aún seguimos estando incompletos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la presencia de Dios para conocer la plenitud de todas las cosas. Ahora bien, el don de lenguas Pablo lo va a explicar de la siguiente manera y quiero que lo examinemos a detalle, aunque en su momento lo vamos a explicar de manera más exhaustiva. Capítulo 14, verso 2, porque el que hable en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Esto lo está diciendo en el contexto de los corintios. Aquellos que hablaban en lenguas y obviamente no las interpretaban y la gente no entendía, pues el único que les podía entender era Dios, pues nadie le entiende. Aunque por su espíritu, así se debe de traducir, no habla del Espíritu Santo, sino del espíritu de ese hombre, aunque por su espíritu habla misterios. Cuando dice aquí, aunque por el espíritu, hablando del Espíritu Santo en la Reina Valera, si usted va a la Biblia de las Américas traduce mejor, aunque por su espíritu habla misterios. Es decir, es una persona que en su interior está hablando cosas que no entiende, y si alguien lo llega a entender, ese es únicamente Dios. La Reina Valera nos pone un conflicto porque traduce mal, dice por el espíritu. El texto griego no dice así, y por eso les animo a que busquen la Biblia de las Américas. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, es decir, no tiene provecho a la iglesia, sino únicamente él. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo le da prioridad a la enseñanza de la palabra, a la edificación de la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice, si las lenguas no son interpretadas, no tiene ningún sentido, no hay ninguna razón por la cual se deba hablar, no hay edificación para nadie. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, verso 6, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Lo que Pablo dice es, si yo no les hablo con doctrina, con conocimiento, con algo que Dios reveló, ¿de qué les va a aprovechar a ustedes? ¿De qué tiene que ver que yo vaya y les enseñe algo que no me van a entender? Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el capítulo 14, verso 14, Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por eso cuando cantamos examinemos los himnos. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El énfasis de Pablo es, las lenguas se deben hablar únicamente si hay edificación. Pero en la iglesia, verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 20, hermanos, no seáis carnales. ¿Cómo les dice? No seáis niños, no sean inmaduros en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, espirituales, en el modo de pensar. Les está diciendo, cuando usted piensa que hablar balbuceos en la iglesia, cuando usted piensa que de su interior sale algo de Dios y empieza a hablar cosas que ni usted entiende, ¿cree usted que eso lo hace espiritual? Realmente usted es un niño.
un inmaduro, un carnal en su modo de pensar. Sean maduros, dice Pablo, y les va a citar al profeta Isaías en el verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esa es la cita de Isaías capítulo 28, verso 11 al 12, en donde Isaías profetiza que en algún momento de la historia de Israel vendrán personas de otros pueblos, con otros labios, con otras lenguas, y le hablarán al pueblo judío, y ni aun así ellos van a creer. Cuando se habla en lenguas, nosotros tenemos 3 ocasiones que se habló en lenguas en el libro de los Hechos, ¿recuerdan? La primera vez fue en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Los que hablaron en lenguas no eran judíos puros, eran los discípulos del Señor y todos eran galileos. Recuerden que los galileos eran personas impuras. Con otros labios y con otras lenguas, ellos hablaron las maravillas de Dios, pero los que presenciaron ese milagro, ¿quiénes fueron? Judíos, que venían de todas partes del mundo a la fiesta de la Pascua. Y ellos presenciaron el mensaje de Dios y ni aun así creyeron todos. De manera que se cumple lo que dice Isaías. La segunda ocasión que se habló en lenguas fue en el capítulo 10 en la casa de Cornelio. Cornelio siendo un hombre italiano y toda su casa personas paganas, gentiles. Pedro va con los de la circuncisión. Y los que hablan en lenguas no fueron los que fueron a predicar. No fue Pedro, no fueron los judíos que fueron con él. Los que hablaron en lenguas fueron los gentiles que creyeron en el mensaje de Dios, Cornelio y su casa, y los que quedaron maravillados fueron los judíos que acompañaron a Pedro. Y la tercera ocasión que se habló en lenguas fue en una sinagoga, donde los efesios hablaron en lenguas en Hechos capítulo 20, y los de la sinagoga quedaron impactados porque los efesios, personas paganas, hablaron en lenguas. Lo cual nos lleva a una cosa: los que siempre hablaron en lenguas fueron gentiles. Los que siempre presenciaron el milagro y se maravillaron fueron judíos. Isaías dice, en otras lenguas y con otros labios, le hablaré a este pueblo, el pueblo judío, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Bajo esa directriz de la palabra de Dios, las lenguas no son un don para evangelizar a las tribus, son un don para dar testimonio al judaísmo, nada más, a la luz del texto bíblico. Y tenemos el respaldo de Isaías y el respaldo del libro de los Hechos. Verso 22. Así que las lenguas son por señal no a nosotros los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Pero a qué incrédulos, hermanos? En este contexto es para los incrédulos judíos. Así lo dice el verso. Hablaré a este pueblo. Las lenguas son por señal no a los creyentes, no a nosotros, sino a los incrédulos judíos. Pero la profecía no es para ellos. La edificación es para nosotros los creyentes. Así que si usted va a hablar en lenguas, primero pregúntese si dentro de la iglesia hay un judío de por medio, porque si no lo hay, no tiene ningún sentido el texto bíblico que Pablo está citando. Ahora, yo creo que algunos hermanos van a estar en desacuerdo, pero estoy remitiéndome al texto bíblico y quiero aferrarme a él. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No ha entrado usted alguna vez a una iglesia neopentecostal, carismática, y ve que toda la gente empieza a hablar en lenguas, en balbuceos, y la gente cae? Lo primero que nos viene a la mente es, esta gente está loca. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, estas personas están locas. La gente incrédula se va a espantar y va a decir que ustedes no tienen a Dios. Verso 24, pero si todos profetizan, es decir, si todos los hermanos están capacitados para predicar y enseñar, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La palabra de Dios, que es la espada que atraviesa el corazón y manifiesta lo oculto de él, es lo que debemos manifestar en nuestra profecía, en nuestra predicación. Lo que yo estoy haciendo en esta hora es simplemente la labor de un profeta al pueblo de Dios. Estoy predicando la palabra de Cristo. Vulgarmente nos llaman predicadores, pero no hay ninguna razón para no decir es un profeta o el hermano tal que predica es un profeta. Sé que por la exageración de las iglesias neopentecostales no usamos ese lenguaje,
pero no debemos dejar que se nos robe la identidad que la Biblia nos da. Ahora bien, Pablo ya explicó qué es el don de profecía, ¿verdad? Pablo ya explicó qué es el don de lenguas. Si no les queda claro a los corintios, es porque son carnales. Y por eso Pablo les dice en el capítulo 14, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Esto en el contexto del desorden de las lenguas, la profecía. Esto en el contexto del orden de la familia, el matrimonio, en donde el hombre es cabeza. Esto en el contexto de la iglesia, donde Pablo dice que el hombre debe ser el líder espiritual que guíe la enseñanza. Y entonces Pablo sigue diciendo, verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Verso 37 concluye diciendo, si alguno de ustedes se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que está diciendo, si alguno cree ser maduro, si usted se cree espiritual, entonces reconozca que estos son mandamientos de Dios. Lo cual nos lleva al tercer punto. El hombre espiritual es aquel que reconoce la Biblia como su máxima autoridad. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esta enseñanza de las lenguas y la profecía? Del profeta Isaías. Él no está enseñando algo nuevo, él está enseñando lo que dice el profeta Isaías. Si usted no reconoce esto que acabamos de enseñar como una enseñanza de Dios, después de examinarlo y pesarlo a la luz de la palabra, si usted reconoce esto como algo que es del hombre o como algo que no es importante, aun cuando hay un sustento bíblico, usted es un hombre inmaduro, usted es un hombre carnal. Pero si usted se cree profeta o espiritual, reconozca que todo esto es un mandamiento del Señor. Verso 37. ¿Qué valor, qué autoridad le da usted a la Biblia? Hermanos, debemos estar convencidos que la única fuente de revelación es la palabra de Dios, nada más. No existe otra revelación general como se enseña en algunos círculos teológicos. Todo lo demás es un testimonio de la existencia de Dios, pero no es su revelación. Su revelación está únicamente en su palabra. ¿Qué autoridad le da? Ese es un hombre espiritual. Verso 38, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quiénes son los espirituales? Hagamos una recapitulación. Número 1, aquellos que están activos en el cuerpo de Cristo. Número 2, aquellos que son consistentes en el amor. Y número 3, aquellos que reconocen la palabra de Dios como su máxima autoridad. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Pasamos con lo que resta del servicio con nuestro hermano Luigi. Hermanos, vamos a pasar a las ofrendas. Como recomendación, hermano, le pedimos ofrendar en sus casas. Recuerden que esto es para la obra del Señor. Podemos pasar a Proverbios 3, de 9 al 10. Proverbios 3, de 9 a 10 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Cantemos al Señor y ofrendemos en nuestros hogares.
mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a pasar unas peticiones que hicieron nuestros hermanos en Facebook. Ahora sí, vamos a pedir por aquellas peticiones. Vamos a pedir por doña Laura, sus hijas y su familia, por la salud de los siguientes hermanos, que son la hermana Marichuy, la hermana Cele y el hermano Rafa, la hermana María Isabel, el hermano Rosendo, para poder evangelizar a sus hermanos, la hermana Orquídea, por la hermana Greta, por la hermana Lulu y su familia, por las personas que se le está evangelizando, por el proyecto que tenemos con los niños, por los hermanos de nuestra iglesia y sus necesidades, por el hermano Aurelio para que Dios le dé sabiduría como padre y esposo, por el papá de Lupita para que llegue a la fe en Jesús y deje de tomar, y por los hermanos e hijos de Lupita para que les dé paz y tranquilidad. Bueno, estas son las peticiones que hicieron nuestros hermanos. Pasamos a la oración final, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor, en este día pido por estas peticiones que hacen nuestros hermanos. Te pido por ellos para que sigan con tu fe, Señor. Y te queremos dar gracias, Señor, por esta palabra que es el alimento de nuestra alma. Porque como dice tu palabra, no solo del pan vive el hombre, sino de tu palabra. También te pido, Señor, por las ofrendas, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos por su trabajo, Señor, que es el bienestar de sus familias, Padre. También te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, y que pronto nos podamos reunir, Señor, y podamos estar juntos como hermanos para poder predicar tu palabra, Señor, y poder seguir adelante como comunidad. Todo esto te lo pido, Padre, por la hermosa sangre de tu Hijo Jesús. Amén.